Hola, hola, ¿cómo están? Bien, en esta clase vamos a revisar la guía y vamos a resolver cada una de las partes que había que hacer, que hemos hecho hasta este instante. Así que bienvenidos, espero que estén muy bien y vamos a resolver todas las partes que yo les he enviado. Vamos a ver ejemplos de cada una para los que no lo han hecho, sobre todo, y para los que han tenido dificultad. Entonces vamos a hacer esa revisión en esta clase en relación a la función cuadrática. Así que bienvenido, vamos a comenzar de inmediato, ¿ya? En relación a la función cuadrática, que es el contenido que estamos realizando. Bien, lo primero que vimos es conocer la función cuadrática, ¿cierto? Y algunos ejemplos de función cuadrática como les muestra a continuación. Ya, siempre que hay un x cuadrado, como máximo exponente el cuadrado, quiere decir que hablamos de una función cuadrática, que es el mayor grado de esta función. Ahora, a continuación, vamos a recordar y aprovechar de ver algunos de los coeficientes de la función cuadrática. Cuando hablamos de coeficiente, hablamos de aquellos numeritos que están acompañando a los x, ya, por ejemplo, el que acompaña al x cuadrado, se conoce como el coeficiente cuadrático, que ya habíamos visto, el que acompaña al x, el coeficiente lineal, y el coeficiente libre, que es el que está sin x y el que podemos ver como constante, ¿ya? Bien, entonces tenemos x es igual a 3, ¿cierto? A es igual a 3 aquí, uno sencillo. Me perdonan si los números no están tan bonitos, pero estoy aquí con el mouse escribiendo sobre el PDF. Ya, el b es igual a 5 en este caso, no es el de nuevo, 5. Y el c es igual a menos 10. El signo es importante, entonces siempre hay que ver cuál es el signo de nuestro número. Ya. Bien, ¿cuál más podemos hacer? Porque eso no lo voy a hacer todo, obviamente. Ustedes tienen que ir comprobando lo que yo haga y si tienen duda en alguno, obviamente les puedo ayudar. Acá si se fijan, al identificar el A siempre es el que acompaña al cuadrático. En este caso, este número está elevado, por lo tanto, el A sería aquí el menos 2. ¿Ya? A es menos 2. B es el que acompaña al coeficiente lineal, que sería en este caso t nomás debería ser, pero no está. Por lo tanto, como no está el que acompaña al t, aquí sería cero. Y el libre, coeficiente libre sería uno, que es el que está acá. ¿Ya? Así entonces podemos identificar los coeficientes. Coeficiente cuadrático el a, coeficiente lineal el b y el coeficiente libre el uno, como lo vimos en una de las primeras clases de la función cuadrática. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer el resto, ¿ya? Por otra parte, también tenemos cómo evaluar funciones cuadráticas. Evaluar significa encontrar el valor de la función, ¿ya? Al reemplazar el x por un número, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar, vamos a hacer uno de estos, quizás uno de los más complejos para que lo puedan revisar. Bien, evaluar significa reemplazar los datos. Vamos a hacer este que tiene fracciones, ¿ya? Este que tiene fracciones. Por ejemplo, nuestras funciones f de x es igual a menos x cuadrado. Ya, esa es nuestra función. Bien, por lo tanto, reemplazamos el menos uno en la función y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el i, que es el f de x, ya, como aparece acá abajo, porque, porque aquí estamos buscando acá como un par ordenado, ya que sería el par ordenado x, y, ya. Por lo tanto, el i es lo mismo que el f de x, ya porque el i depende de x, f de x. Entonces, i es igual a f de x, ya, y que es igual a f de x es igual a menos, vamos a reemplazar este valor donde está el x. De hecho, aquí lo vamos a escribir mejor porque le vamos a escribir f de menos uno. Ya, así notamos cuando
¿qué número estamos reemplazando? Entonces, en el X, en cada número, en cada parte donde esté el X, vamos a reemplazar por -1. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá por -1 y ese vendría siendo el X. Y este X está acompañado con un número negativo, por lo tanto ponemos otro signo acá afuera y este lo elevamos a 2. ¿Ya? Entonces reemplazamos el X por el -1, como aparece ahí, y nos queda menos, paréntesis, -1 al cuadrado. Resolvemos el paréntesis. Cada vez que tengamos un número en paréntesis, quiere decir que es -1 por -1. Todo esto se repite, -1 por -1. Ya, eso quiere decir lo que está el -1 al cuadrado, quiere decir -1 por -1. Ahí vamos a la regla de los signos. Negativo con negativo queda positivo, por lo tanto, eso nos daría uno positivo. Pero ojo, esto es lo que está dentro del paréntesis, ya que se está resolviendo. Por lo tanto, sería el -1 al cuadrado, sería -1 por -1, uno positivo, ya, pero al desarrollar esto, recordemos que hay un negativo afuera, por lo tanto, ese se va a transformar en un número negativo. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto va a ser, el resultado de este, eh, que está al cuadrado, va a ser igual a -1. Por lo tanto, aquí, el -1 es equivalente a decir -1. Ya, ese es el primer dato. Ya, voy a borrar acá. Vamos a cambiar ahora el X. Le decimos el primer X que nos dio -1. Lo voy a dejar aquí registrado. Ahora reemplazamos con el segundo X, que sería -3/4. Entonces reemplazamos donde está el X por -3/4. Aquí, perdón por el numerito, que quizás voy a dibujar por el 3, pero atento a lo que yo voy hablando también. -3/4. ¿Ya? Entonces, cada vez que aparezca el X, tenemos que reemplazarlo por -3/4. Como la función es menos X cuadrado, ponemos menos, vamos a reemplazar por el X, que es -3/4, y seguimos desarrollando la función con este valor. Bien, ¿cómo se desarrolla esto para encontrar el valor final? Quiere decir que es el -3/4 al cuadrado, ¿ya? Para desarrollar una fracción, es importante recordar que eh, esto que está en potencia, elevamos el numerador de la fracción a la potencia, que sería -3 por -3. Sigo manteniendo ese menos que está afuera primero, y ahora opero lo que está dentro. -3 por -3, porque está al cuadrado, sería 9 positivo. Y abajo quedaría el -4 perdón, el 4 positivo que está al cuadrado quedaría 4 por 4, porque este numerito que está aquí significa una potencia que está siendo elevado el 3 y el 4. Entonces 3 al cuadrado significa 3 por 3. Y en este caso que es negativo, -3 por -3. Lo mismo con el 4. Sería 4 por 4 y eso es 16. Por lo tanto, el resultado sería 9/16. Me quedaron pésimos los números, pero lo voy diciendo. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Entonces me queda como 9/16 avos. ¿Ya? Voy a borrar eso para seguir registrando el 9/16 avos negativos. ¿Ya? Menos 9/16 avos negativos. Bien, seguimos eh, calculando acá el -2 tercios. -2 tercios, reemplazamos. Entonces el menos que está afuera, porque aquí menos el X ahora es todo esto, entonces -2 tercios al cuadrado. Un 3 al cuadrado. Lo mismo que yo le explicaba anteriormente, elevamos el -2 al cuadrado, sería -2. Mantenemos ese menos que está afuera y resolvemos lo de adentro. -2 por -2 es 4 positivo, porque dos números negativos al multiplicarse hacen un número positivo. Y 3 al cuadrado significa 3 por 3, por lo tanto sería 3 por 3, 9. ¿Ya? Como hay un menos afuera, el resultado nos daría como -4/9. Voy a borrar esto antes de registrarlo. -4/9. Por lo tanto, cuando x es -2 tercios, y es -4/9. ¿Ya? Bueno, el de menos medio está aquí, -1/4.
Hacemos el de menos un tercio, volvemos a escribir f de menos un tercio, vamos a reemplazar, donde está el x por menos un tercio, por lo tanto tenemos menos x es igual a menos un tercio, reemplazamos menos un tercio y elevamos al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos que multiplicar el menos uno por menos uno, eso significa que esto es igual entonces a, mantenemos el menos que está afuera y resolvemos lo de adentro. Menos uno por menos uno es uno positivo, y 3 al cuadrado significa 3 por 3, y eso es 9. Tanto aquí nos da menos un noveno. Voy a borrar esto para seguir, y esto nos da entonces menos un noveno. ¿Ya? Ahora con el cero es sencillo, sería menos el cero al cuadrado, ¿cierto? Eso es el x es cero, 0 por cero es 0, y el cero no es negativo, así que por lo tanto es cero. Ya, ahí, cero. Ya, seguimos resolviendo. Aquí me dijimos que este era cero, aquí más o menos. Y ahora lo hacemos con estos números que nos siguen. Vamos a hacerlos con todos. Un tercio en nuestro x, y por lo tanto nos queda menos, paréntesis, un tercio elevado a 2. Si resolvemos esto, uno por uno, 3 por 3 porque está al cuadrado, significa 3 por 3 9, y con el menos que está afuera, ahí, ese que vemos aquí, ese negativo que está afuera, es el mismo negativo que está ahí, nos queda menos, entonces un noveno. ¿Ya? Nos queda menos un noveno. ¿Ya? Menos un noveno. Bien, da lo mismo si el menos lo ponemos arriba, lo ponemos abajo o lo ponemos central, para que ustedes lo sepan. Y tenemos un medio. Bueno, un medio nos va a dar igual un cuarto negativo. Entonces lo voy a registrar solamente menos un cuarto, porque sería uno por uno, 2 por 2 4, y con el negativo que está afuera, menos un cuarto. Lo mismo con esto, 2 por 2 4, abajo 3 por 3 9, ya reemplazando, obviamente. 2 por 2 4, 3 por 3 9, nos quedaría 4 novenos y negativos. ¿Por qué negativo? Porque afuera de lo que es el x cuadrado está el menos. Esto sería 9 16 avos negativos, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es reemplazar en cada lugar, por eso se llama evaluar. Estamos evaluando la función en este punto, en el punto donde x es menos uno. ¿Qué ocurre? El y es menos uno. En el punto donde x es menos un medio, ocurre que el y, el resultado de x, ya en la función es menos un cuarto, ¿ya? Y así para cada uno de ellos. Bueno, en los demás se hace todo igual, aquí ya son números más fáciles, no tienen ni siquiera fracción, por lo tanto es solamente reemplazar. Por ejemplo, reemplazar 5 en de cuadrado sería 5 por 5 25 por menos 8. Y acá sería 60 por 5. Resuelve todo eso y encuentra el valor, que sería el que iría aquí. ¿Ya? Bien, seguimos con los demás contenidos que ya hemos estado viendo. El siguiente era la representación de una función cuadrática. Cuando representamos una función cuadrática es cuando hacemos la gráfica, cuando esbozamos una gráfica. Entonces, primero, aquí tenemos que hacerlo con el método de completar la tabla, que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Primero tenemos que encontrar cuál es el valor de esta función, que es x cuadrado. Por lo tanto, sería solamente elevar este número al cuadrado, multiplicarlo consigo mismo. Menos 5 por menos 5, 25. Menos 4 por menos 4 sería 16. No tengo mucho que, re- que hacerlo ya, porque estamos evaluando. Todos estos números los vamos a evaluar en esta función, que sería el x cuadrado. Sería el menos 3 por menos 3, 9 positivo. El menos 2 por menos 2, 4 positivo. El menos uno por menos uno, uno positivo. Cero por cero, cero. Uno por uno, uno. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Y 5 por 5, 25. ¿Ya? Entonces ahí yo apliqué la función. ¿Ya? Por ejemplo, por si algo no lo entiende, si tengo x menos 2, en esta función sería f de menos 2
¿ya? Es igual a ¿qué? Al x cuadrado, por lo tanto sería 2 elevado a 2. Y 2 elevado a 2 significa repetir este número multiplicándose. Sería 2 por 2. Si hubiese sido el 3, si en vez del menos 2 hubiese sido, no sé, el menos 5, lo que quiere decir es que esto hubiese sido el menos 5 al cuadrado. Y eso es menos 5 por menos 5. Ahí está, menos 5 por menos 5 es igual a 25 positivo. Porque menos por menos es más. Y es lo que tenemos ahí. Entonces, escribimos los pares ordenados, que significa el puntito que vamos a ubicar, el menos 4 con el 16, menos 4 con el 16, que es el resultado, ¿ya? Y todo eso van formando números. El menos 3 con el 9, perdón, van formando pares ordenados. Todos estos números van formando los pares ordenados, que sería lo que vamos a ubicar. El menos 2 con el 4, y así sucesivamente. El 1 con el 1, el 0 con el 0, ¿cierto? El 0 con el 0, ya, y vamos ubicando todo estos puntos. Voy a hacer el otro, y el 3 con el 9. Y un paréntesis, 3 con el 9. ¿Ya? Entonces ubicamos todos estos puntos. Vamos al menos 5 con el 25. Entonces menos 5, ¿cuál sería? Uno, 2, 4. Este es menos 5 con el 25 sería menos 5x y 25 el y, por lo tanto sería bueno, por aquí, a un aproximado. Ya, y pintamos ese punto, hacemos ese punto. Luego, el menos 4 con el 16, que sería el menos 4 con el 16, que sería más o menos ahí, pasado el 15. El menos 3 con el 9, el menos 3, que sería este, con el 9 sería este puntito. El menos 2 con el 4, que sería este menos 2 con el 4. El menos 1 con el 1, que sería más o menos ahí. El 0 con el 0, que sería este. El 1 con el 1 con el 1. El 4 con el 2 con el 4, perdón. Sería más o menos ahí. El 3 con el 9. El 4 con el 16. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Por acá. Y el 5 con el 25, que es similar a ese. Fíjate, entonces ahí ubicamos todos los puntos que hemos hecho. ¿Ya? Y podemos después esbozar la gráfica. Voy a hacerlo con otro color la gráfica, que sería este. ¿Ya? Entonces esbozamos la gráfica que tiene que pasar por todos esos puntos. Voy a tratar de que me quede. Debería pasar por todos los puntos. Yo estoy aquí con el mouse. Ustedes sí lo pueden hacer en su cuaderno. Perfecto. Y ahí esbozamos la gráfica y va quedando más o menos. Ya, ahí nos queda más o menos la gráfica. ¿Ya? Para que lo vayan ahí registrando. Bien, no, por otra parte lo mismo, tienen que hacer lo mismo, ya por eso voy a explicar uno de cada uno. Bien, también una de las cosas que vimos fue eh, comprender la concavidad de la función, es decir, esta parábola puede ser hacia arriba, como también podría haber sido hacia abajo, ¿ya? Va a depender de un concepto que lo vimos en una de las clases, que es el coeficiente cuadrático. Va a depender de la, ¿ya? La orientación de la parábola depende de si A es positivo. Esto significa si A es positivo, ¿ya? Es decir, mayor que cero, esta parábola es convexa. Si A es negativo, es cóncava, ¿ya? También se le llama cóncava hacia arriba y esta se le llama cóncava hacia abajo. También, por si llegan a escuchar esos nombres. Entonces, si es positivo el A, hacia arriba; si es negativo, hacia abajo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Aquí el A es 1, por lo tanto es hacia arriba. Aquí el A es menos 1, por lo tanto es hacia abajo. ¿Ya? Vamos a completar la tabla y esbozar una gráfica. Ya. Bien, entonces, bueno, esto es lo mismo que hicimos delante, que completar, reemplazar. El menos 6 lo reemplazamos en la función, sería menos 6 por 6. Voy a hacer pero solo con el 6 para que ustedes hagan el resto. Sería f de
Menos 6 ya, solo el menos 6. Y sería igual a 3 cuartos por, eso es un por, menos el menos 6 al cuadrado. Menos 3 por menos 6. ¿Se fijan que reemplacé dónde estaba la variable? En este caso, t, que la variable la reemplazamos. Entonces sería 6 por 6, 36 positivo, porque donde es negativo, negativo, positivo. Y nos quedaría 36 por 3. Ya hacen el cálculo de 36 por 3, que eso sería 36 por 3 sería exactamente 36 por 36, no, 36, 35 son 70, 72. Y 62 más 36, ya, serían 108, ¿vale? Entonces tendríamos que eso nos da, eh, bueno, le estaba explicando que multipliqué 6 por 6, 36, y 36 por 3, 108. Eso dividido en 4. Entonces lo dividimos en 4. Entonces lo dividimos en 4 y eso da, bueno, ahí lo calculo. Y multiplicamos 6 por 3, 18. Ojo aquí que es negativo con negativo, por lo tanto me queda positivo. ¿Ya? Si divido el 108 dividido en 4, eso me da 27 más 18. 27 más 18. Hacemos esa adición de 27 más 18, le sumamos 18 a 27 y eso nos da 45. Por lo tanto, cuando x es menos 6, el y es 45, positivo. ¿Ya? Que sería 45. Ya me encuentro el valor de 45. Ya, bien, eso por una parte. Ustedes hacen el resto, 45. ¿Ya? Entonces sería 45. Bien, ya. Bien, observando las funciones cuadráticas, esboce la gráfica, identifique su orientación o concavidad. Aquí es solamente observando el x cuadrado, como entonces como a es igual a 2, aquí en este caso a es mayor que cero, más grande que cero, quiere decir que la gráfica va a ser, yo voy a hacer un aproximado de gráfica, va a ser hacia arriba, ya debería ser una gráfica hacia arriba, por lo tanto vamos a decir cóncava hacia arriba, con, ahí lo voy a poner con solamente cóncava hacia arriba, hacia arriba, ya, síganme ahí con lo que estoy diciendo más que con lo que estoy escribiendo. Bien, eso es lo que deben hacer, buscar el valor de A. Aquí el A es menos uno porque el que acompaña al X cuadrado. Qué bueno que nos salió perdón, es menos uno. Entonces, como A es menos uno, es decir, menor que cero, es más chico que cero, ¿cierto? Porque es menos uno, quiere decir que la gráfica va a ser hacia abajo. La gráfica hacia abajo, ¿ya? Y al momento de ser la gráfica, entonces decimos que es cóncava, lo mismo que al lado, cóncava, pero hacia, y eso dice hacia abajo, hacia abajo. Ya. Lo mismo para el resto. Bien, todo esto es lo que deberíamos haber ya resuelto, pero para los que todavía tienen problemas, dificultades, estoy haciendo esta clase de poder ponernos al día también, lo que aquellos que estén atrasados, ya en relación a las actividades que hemos visto. Por siguiente, también tenemos lo que es el eje de simetría que estuvimos viendo en las clases, la intersección con el eje X, ya que son esas intersecciones, la intersección con el eje Y, que este puntito, el vértice, ¿ya? Son algunos de los elementos también que estuvimos viendo en las siguientes clases, que son otro elemento importante de la parábola. Bien, el eje de simetría corresponde a la siguiente fórmula, el menos b partido en 2a, por lo tanto podemos determinar el eje de simetría con esa fórmula, menos b partido en 2a,
y vamos a ver cuál es la recta, ¿ya? Determine y dibuje el vértice y el eje de simetría de la función, ¿ya? Por lo tanto, tengo esa función, menos x cuadrado menos 4x más 5. Hacemos los cálculos, que sería encontrar el vértice con esa fórmula, perdón, el eje de simetría con esta fórmula primero. Entonces sería x es igual a menos b, ¿ya? B en este caso es menos 4, por lo tanto sería menos, menos 4, porque menos b partido en 2 por a, como aparece ahí. 2 por menos uno, porque menos uno, porque menos uno es el que acompaña a x cuadrado. ¿Ya? Entonces resolvemos esto, menos con menos más arriba es 4 positivo, 2 por menos uno es menos 2 negativo, y si resolvemos esa división, 4 dividido en 2 es 2, y positivo con negativo queda negativo. Por lo tanto, quiere decir que el eje de simetría es el menos 2. Es decir, que justo por esta recta, a ver, aquí me gustaría hacer esta recta. Ay, me queda súper chueco, pero eso porque estoy con el mouse, perdón. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Ya, se supone que una recta que pasa por el menos 2 hacia arriba, pero me queda demasiado fea y este es el último intento que hago y lo demás lo hacen ustedes. Ya, es una recta, imagínense. Y el eje de simetría, quiere decir que la parábola es igual hacia la izquierda. De aquí a la izquierda es lo mismo que de aquí a la derecha, ¿ya? La parábola. Entonces hemos encontrado el eje de simetría, determine y dibuje el vértice y el eje de simetría de la función. Y el vértice vendría siendo bajo eh, la fórmula, parece que no aparece aquí en esta guía, pero yo se las di. Ya, igual la voy a escribir. ¿Ya? ¿Qué sería? Ah, sí. Ah, esa era otra función. Ya. Bien. Tenemos, para encontrar el vértice, evaluamos el menos 2 en la función. Sería menos 2 al cuadrado. Voy a evaluar el menos 2 en la función. O sea, voy a escribir f, voy a escribir acá. Ay, perdón. Voy a hacer de nuevo esta recta, una recta. Entonces tengo que es f de menos 2 para saber cuánto es el vértice. Este es el valor de x del vértice y vamos a buscar el valor de y del vértice, ¿ya? Para encontrar el par ordenado. Reemplazando acá, evaluando como lo vimos al principio, tendríamos que menos por menos 2 al cuadrado. Ven que todo se utiliza, todo va hilando. Por 4 por menos 2, ¿ya? Que es lo que vimos al principio, evaluamos la función más 5. Pum, 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 ya. Entonces, menos 2 al cuadrado sería 4 positivo y con el menos que está fuera negativo. Ya, menos 4 por menos 2 sería 8 positivo, 4 por 2 8, ¿cierto? Y negativo con negativo positivo, más 5. Entonces hacemos esa suma de números enteros, positivo y negativo, para encontrar el f de menos 2, que sería el vértice. Si sumamos esto, tendríamos que esto es igual a 9, ¿ya? Y al ser 9 quiere decir que el vértice está en el menos 2,9. Ay, que me quedó feo. Ahí sí, menos 2,9. Ese es el vértice. Entonces vamos al menos 2 pum, y el 9 y estaría ese puntito que estoy ahí marcando, sería el vértice. Bien, si se fijan, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque el A es negativo, es menos uno. Aquí como lo escribimos ahí. Por tanto, de este vértice para acá, pum, sería la parábola
y sería igual para este lado que sería así, más o menos. Bien, eso lo tienen que dibujar mejor ustedes. Ya, ahí seríamos, hemos encontrado el vértice y el eje de simetría. Lo mismo hacen ustedes con lo siguiente. Ya, bien. Bueno, aquí está el vértice de la parábola. Me adelanté. Ya, pero ya se lo expliqué cómo es el vértice de la parábola. Usted ya puede entonces encontrar el vértice de la parábola. Por otra parte, bueno, eso ya lo vimos, la intersección con el eje, con los ejes. Tenemos dos intersecciones con el eje. La intersección con el eje Y y la intersección con los ejes, con el eje X, perdón. ¿Ya? La intersección con el eje Y viene dado, como lo vimos en una de las clases, voy a ver, no sé si está por aquí. A ver, no sé si está por en esta guía, pero sí está en las presentaciones, así que pueden revisar las clases anteriores. ¿Ya? Aquí está, a ver. Se evalúa X en cero, luego, ya. Bien, no, lo que yo le explicaba es mucho más sencillo. Para encontrar la intersección con el eje Y, solamente vemos la función, supongamos esta es la función, y vemos cuál es el valor de ese. Como c es menos 3, quiere decir que la parábola va a intersectar, como aparece aquí, en el menos 3. Nada más que eso. ¿Ya? Si se fuera menos 2, la parábola intersecta aquí en el menos 2. ¿Ya? Eso en el eje Y, el eje vertical. Para el eje horizontal tenemos lo siguiente. Se hace con una fórmula que se llama la fórmula general de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Hacemos que esta función parezca una función cuadrática, es decir, x cuadrado menos 2x menos 3. Bien, ecuación cuadrática, y resolvemos la ecuación y en la fórmula que yo les explicaba el otro día. Le damos valor a, en este caso a es 1, como lo hicimos al principio del inicio de las clases. Reemplazamos con los coeficientes y lo reemplazamos la fórmula. Una vez reemplazada la fórmula como aparece aquí, si A es 1, B es menos 2 y C es 3, reemplazo la fórmula y resuelvo la fórmula. Multiplico menos 2 por, menos por menos más, queda 2 positivo, menos 2 elevado a 2, menos 4 por 1 por menos 3. Resuelvo esto, primero la multiplicación, 4 por 1 4, por 3 12. ¿Ya? Y 12 queda positivo porque hay dos negativos, positivo, y menos 2 por menos 2 es 4 positivo, por lo tanto 4 más 12, 16. Y resolvemos entonces una parte positiva, porque tenemos que la fórmula es una positiva y otra negativa, y otra parte negativa. Ya encontramos dos valores, el x1 y el x2. Eso corresponden a ser las intersecciones de la función, que serían el x1 y el x2, ¿ya? De la función, ¿vale? Eso es lo que debemos hacer. Bien, ustedes tienen que hacer eso en la siguiente guía. Eh, bien, y eso es lo que vimos hasta ahora. Estaba repasando para que ustedes pudieran ponerse al día y pudieran resolver. Ya, aquí está la función. En ejemplo, ustedes lo hacen para poder encontrar las intersecciones. Por ejemplo, yo les podría ayudar con el C, que sería como C es igual a menos 5, perdón, a 5 positivo, quiere decir que este numerito es el 5, y este número es el 5 positivo, que es la intersección de la parábola con el eje Y. Y tienen que buscar el x1 y el x2 con la fórmula que está arriba. ¿Ya? Y así se resuelve. Así que eso, espero que con esto se puedan poner al día. Si tenían duda de cómo hacer alguna parte de la guía, por esto ya pueden ya seguir avanzando y desarrollando lo que no pudieron hacer. Ya, nos vemos la próxima clase y espero que cualquier duda me la hagan saber para yo poder ayudarles. Ya, así que nos vemos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.